Saludos, estimados cerveceros. Me llamo Juan Medina y soy el científico de malteo en el Centro Técnico de RAR. Primero pido disculpas por no haber presentado en vivo. Tuve que grabar esta presentación durante la semana. Espero que aprendan bastante con esta presentación, pero si tienen preguntas al final, a lo mejor mis colegas pueden ayudar a clarificar. Si sobran preguntas, creo que alguien presente puede agregar las preguntas para enviármelas en la próxima semana. Ahora comenzamos con la presentación. El tema de hoy es el certificado de análisis de la malta. Me imagino que algunos de ustedes ya han visto uno y ya entienden algo sobre la información, pero también hay otros que no conocen nada del CDA. No hay problema, les voy a pasar mucha información, pero también les voy a mostrar unos puntos claves sencillos. Al final van a ver cómo aplicar los conceptos grandes. Aquí a la izquierda hay un ejemplo en inglés de un CDA de RAR. A lo mejor ahí pueden ver que es básicamente una lista de resultados de análisis, pero sirve para informar mucho. Es un resumen de calidad de la malta y también es la descripción del estilo. Ya saben que ponen nombres a los estilos de cerveza y esos nombres indican algo sobre los datos de la cerveza, por ejemplo de color y amargura de la cerveza. Igualmente, los estilos de la malta llevan nombres y para los cerveceros es importante entender las especificaciones de una malta que lleva un nombre. Así puede manejar sus recetas y elaboraciones para obtener los mejores resultados. Es como una caja de herramientas, pero desafortunadamente es una caja que lleva demasiadas herramientas. Demasiada información puede distraer. Les voy a explicar cada línea del CDA, pero al final vamos a clarificar lo que es más importante. En general, en los Estados Unidos y por toda la empresa de RAR, los ensayos siguen estándares regidos por la Sociedad Americana de Químicos Cerveceo. Igualmente, en otros lugares existen otros estándares muy parecidos. Antes los métodos solo se encontraban en libros enormes, pero ya como existe el Internet, se puede encontrar todo en el sitio oficial de ASBC. Aquí hay un mapa que muestra el flujo de análisis de una muestra en el laboratorio de calidad. Comienza en el cuarto de muestras donde recibimos las muestras. Allá tomamos porciones de la muestra para varios ensayos. Los análisis secos pasan en el cuarto de muestras. Clasificación, friabilidad y peso de un bushel son las medidas que son más importantes de análisis seco. A veces analizamos cantidad de granos rotos y pelados, de polvo y cáscara suelta y de contaminación de otros granos, pero normalmente estos ensayos solo son para nuestro manejo de calidad interno y no aparecen en el CDA. Aparte de esos análisis secos, tomamos partes de la muestra al molino. Después de la molienda fina, hacemos dos extracciones. La más sencilla es una de agua tibia que sirve solo para sacar las enzimas. La extracción más complicada es el macerado para obtener el mosto que se llama el macerado congreso. Aunque sea un poco complicado y anticuado, es el método oficial de más o menos todo el mundo de malteo. Digo complicado y anticuado porque usa dos pasos de temperatura y dos echadas de agua y realmente no refleja los procesos de la mayoría de los cerveceros modernos. Este método fue elaborado en un tiempo cuando la malta no lograba modificación como hoy y cuando era común hacer macerados de varios pasos. En todo caso, todavía sirve para informar bastante sobre la malta. La mayoría de los ensayos líquidos usan este mosto. También, una parte de la muestra de la molienda fina se mide la humedad y con otra parte se analiza la proteína con un instrumento de combustión que mide el nitrógeno. Últimamente en este mapa quedan los ensayos de molienda gruesa. Una medida importante es de DON, porque es una micotoxina que afecta casi todos los campos de cereales y tiene ciertos límites legales.
Este ensayo es uno de agua tibia con molienda gruesa. Por último, el ensayo de extracto de molienda gruesa se trata de otra extracción de método de macerado congreso y el resultado se usa para producir la relación con el extracto de molienda fina. Para mejor entender las cualidades de la malta, hay que entender un poco sobre unos fundamentos de calidad. La calidad de la malta depende de tres factores en general. La primera tiene que ver con la cebada inicial, que es la materia prima. La cebada varía con la variedad genética, pero también con las condiciones de crecimiento. Cada cosecho tiene sus propias medidas y afecta el potencial de malteo. Las dimensiones importantes de la cebada incluyen el contenido de proteína, la energía germinativa y el tamaño de los granos. Por si no saben, la energía germinativa es la proporción de granos que logran germinación entre 3 días. Los siguientes factores tienen que ver con el proceso de malteo. Modificación tiene que ver con los cambios bioquímicos que suceden en la cebada durante el proceso de germinación. En general, hay dos clases de cambios que componen la modificación: citólisis y proteólisis. Citólisis es la degradación hidrolítica de las paredes celulares que componen los polisacáridos estructurales. Proteólisis es la degradación hidrolítica de las proteínas grandes a proteínas más pequeñas, a péptidos y aminoácidos. Estas degradaciones hidrolíticas son procesos conducidos por enzimas. Finalmente, los pasos de secado y tostado también afectan la calidad. Muchas medidas finales dependen de la combinación de la humedad de la malta verde al inicio del horno y también de la temperatura y flujo del aire en el horno y finalmente de la duración de los pasos. Aquí en estas fotos pueden observar cómo los cambios químicos en realidad son cambios físicos también. Uno de los resultados más importantes de citólisis es que efectivamente abre la puerta a los gránulos de almidones. Si no pasa esto, las enzimas que convierten almidones a azúcares no pueden funcionar durante el macerado. Aquí hay otra demostración del progreso de citólisis. Es un ejemplo de un ensayo que a veces usamos donde aplicamos una tinta de fluorescencia. En esta foto las líneas brillantes indican betaglucano. Se notan que muestran las formas de las células. Bueno, ya con la introducción del concepto de modificación tenemos un contexto para entender la importancia de los ensayos. Empezamos con un análisis sencillo que tiene que ver con el progreso del crecimiento logrado durante la germinación. Los malteros inspeccionan el crecimiento de las raicillas y coleóptilos. El coleóptilo es el brote que emerge del embrión al inicio de la germinación. Crece debajo de la cáscara hasta que sale por el punto. Es lo que volvería al tallo con tiempo en el campo. La medida es del largo del coleóptilo comparado con el largo del grano. En el pasado fue una de las medidas más importantes y aunque todavía se observe para manejar el proceso de malteo, ya no se incluye en el CDA. La otra dimensión de la germinación que se observe es el crecimiento de las raicillas. Esto nunca fue parte del CDA, pero sirve para informar de la uniformidad y eficiencia de la germinación. El punto clave aquí es que sin buena germinación no sigue buena calidad. Aquí tenemos la clasificación. El análisis de clasificación es otro que se trata de un concepto muy sencillo. Es simplemente una medida de las
proporciones de granos en categorías de tamaño. En este caso, la medida no tiene que ver con lo largo, sino la gordura del grano. En los Estados Unidos se miden fracciones de pulgadas y en América Latina lo comunicamos con milímetros. La friabilidad es un ensayo que es muy útil para indicar la calidad de modificación en general. Las proteínas y polisacáridos estructurales causan que sea muy duro el grano. Con modificación, el grano se vuelve más frágil. La medida de friabilidad es definida como la resistencia mecánica del endospermo después de malteo. Básicamente, es una medida de desmigación de malta bajo fuerza. Lo medimos con un ensayo que usa una máquina que se llama friabilimetro. La máquina aplica fuerza con un rodillo contra una muestra de malta en una reja que gira. El polvo pasa por la reja y las partes duras no se desmigan y quedan en la reja. Granos muertos, como no germinan, no se modifican para nada y esos granos ni se rompen. Además de los granos enteros, hay fragmentos duros que tampoco se desmigan. La medida del ensayo se reporta como el porcentaje de la muestra que se vuelve a polvo. Esta medida es importante porque representa la calidad en general. Por ejemplo, alta friabilidad indica almidones disponibles. También es importante seguir cambios en la friabilidad para optimizar ajustes del molino. El extracto simplemente es la proporción de la malta que disuelve en el mosto. La mayoría del extracto se compone de azúcares, pero también contiene otros polisacáridos, proteínas solubles, enzimas, péptidos y nitrógeno amino libre. La medida realmente es de la densidad del mosto comparado con la densidad del agua y la relación se usa para calcular el extracto. El estándar es la medida de extracto de molinda fina, pero antes era común incluir la medida del extracto de molienda gruesa. La relación entre esas medidas puede ser una indicación de modificación en general. Sin embargo, ya estamos en un punto en que esa relación es un exceso de información y en el contexto de todos los ensayos que ahora lleva el CDA. Proteína total es simplemente la cantidad de proteína que contiene la malta. Se presenta como el porcentaje de la malta que es proteína. La cantidad de proteína es importante porque es la fuente de las enzimas y también de todos los componentes de color, de espuma y de turbidez de la cerveza. También es la fuente de nutrientes para la levadura. Así que hay que notar que, aunque sea progenitor de tantas cosas, la medida solo es una indicación de potencial de todos estos componentes. Los niveles realizados dependen de la modificación. El elemento primario que controla el nivel de la proteína en la malta es el nivel de la proteína de la cebada inicial. Ese nivel inicial depende de factores genéticos y de las condiciones de crecimiento. Ya expliqué antes que el nivel de proteína tiene que ver con el tamaño del grano y también con cambios de modificación. La proteína soluble es la proporción proteica que se disuelve en el mosto. Ya entienden que la medida de extracto es todo lo soluble de la malta y básicamente la proteína soluble es la fracción del extracto que es proteína. Esta proteína soluble es una porción de la proteína total que ha cambiado por proteólisis. Ya expliqué que la medida de proteína total indica el potencial de muchos componentes funcionales del mosto.
La proteína soluble es el potencial realizado, así que informa del potencial para la formación de color en el hervidor y espuma en la cerveza. También indica algo sobre la cantidad de nutrientes para la levadura. La relación S sobre T también se llama índice de Kolbach. Simplemente es el porcentaje de proteína en total convertido a proteína soluble por proteólisis. Es un concepto sencillo pero importante. Como la friabilidad es un número que cuenta mucho sobre el estado de calidad en general. Sobre todo es una medida de modificación, así que todo que correlacione con modificación correlaciona con este índice. Amino nitrógeno libre también se encuentra escrito FAN o FAN. Es una clase de moléculas que básicamente son segmentos de proteínas resultados de proteólisis. En general son fragmentos que contienen un grupo amino libre en lugar donde hubo un enlace amida. Péptidos y aminoácidos sueltos son ejemplos de moléculas de esta clase. Esta medida es una parte de la proteína soluble, pero hay que notar que toda la proteína soluble no es necesariamente FAN. Esta medida es importante porque es el trozo de proteína soluble más disponible para la levadura. Y si queda en la cerveza final puede reaccionar para crear compuestos dañosos al sabor. Así que hay que encontrar el nivel balanceado que ofrece suficientes nutrientes a la levadura sin sobrar en altos niveles en la cerveza. El poder diastásico es la suma de actividad de todas las enzimas que degradan almidones a azúcares y dextrinas. Me imagino que todos ya entienden algo sobre esto porque es necesario para el desarrollo de recetas que tal vez incluyen muchos adjuntos que no llevan enzimas activas. Por ejemplo, el poder diastásico mínimo promedio del macerado debería ser más de 40 para asegurar que se convierte completamente el macerado. Con más poder diastásico hay más potencial de sequedad de la cerveza resultante por la fermentabilidad. Ya saben que las enzimas en general se desnaturalizan con altas temperaturas, por ejemplo en el macerado. Igualmente, el calor del horno afecta los niveles de enzimas en la malta, así que el estilo de malta y la intención del uso dictan los niveles necesarios. En general, la malta con más color sufre más daño a las enzimas. Aquí hay un ejemplo de los modos de acción de algunas enzimas. Las amilasas atacan los enlaces alfa 1 a 4 glucosídicas en las partes lineales en las cadenas de glucosa. Alfa amilasa ataca cualquier enlace de alfa 1 a 4 y beta amilasa solo ataca el segundo enlace desde el término de la cadena de glucosa. Según esas propiedades de alfa amilasa, produce piezas de varios tamaños, incluso dextrinas y maltosa, mientras beta amilasa solo produce unidades de maltosa. Esta nota es importante porque maltosa es la comida favorita de la levadura. La dextrinasa límite corta los enlaces alfa 1 a 6 glucosídicas que forman las ramas de amilopectina. Bueno, ya aprendieron unos detalles sobre alfa amilasa y ya saben que es un componente del poder diastásico. Está representado separado en el CDA por varias razones. Primero, es la única enzima que no existe en el grano antes de la germinación, entonces su desarrollo depende de las condiciones de malteo. También se nota que esta enzima es más estable bajo altas temperaturas comparado con otras enzimas de su clase. Así que la relación entre poder diastásico
y alfa amilasa puede indicar sobre el potencial de la sequedad de la cerveza. Malta con alta alfa amilasa y niveles bajos de poder diastásico llevan más dextrinas. Beta-glucano es el polisacárido estructural más prolífico de la cebada. Es en realidad una cadena lineal de unidades de glucosa. Al inicio les mostré esta foto de fluorescencia. Es un ejemplo del cambio de la composición de beta-glucano porque la intensidad de la fluorescencia indica la concentración de beta-glucano. Beta-glucano es importante porque puede ser la fuente más grande de viscosidad en el mosto. Demasiada viscosidad es la causa más común de lenta filtración del macerado. El beta-glucano también puede contribuir al cuerpo y turbidez de la cerveza. En general, menos beta-glucano predice elaboraciones más fáciles. Si buscan más cuerpo y turbidez en la cerveza por la malta, yo creo que es más eficiente aplicar altos niveles de proteína y dextrinas. Ya platiqué un poco sobre la viscosidad, pero si no saben, es la medida de consistencia espesa del mosto y su resistencia a fluir. A la derecha pueden ver un ejemplo de un viscosímetro. Mide el tiempo que toma una bolita de acero caer por un tubito de cierta distancia lleno de mosto. Ponemos atención a la viscosidad del mosto porque es la cualidad que más predice la eficiencia de filtración del mosto. Como muchas cualidades, la viscosidad depende de la calidad de la cebada antes de malteo, combinado con el manejo del proceso de malteo. Aquí se muestra cómo beta-glucano puede ser causa de viscosidad, pero el dibujo no es tan sencillo. Aquí tenemos dos ejemplos que muestran diferencias entre variedades de malta. La historia no es simplemente la diferencia entre malta de 2 o 6 hileras. Las correlaciones pueden variar en todos los casos y tiene más que ver con el tamaño molecular de, comparado con la concentración de beta-glucano. La correlación es un resultado de la relación entre propiedades de la cebada y detalles del control del proceso de malteo. En todas formas, la diferencia es útil, pero importante. Yo opino que muchos cerveceros se fijan demasiado en la medida de la concentración de beta-glucano, pero en todos casos la medida de viscosidad ofrece mucho más poder de predicción y es mucho más útil. Aquí tenemos otro ensayo que tiene algo que ver con el beta-glucano. Muchos cerveceros no ponen mucha atención al ensayo de turbidez en el CDA. Es un ensayo que fácilmente se puede ignorar. Yo recomiendo no fijarse mucho en un punto de dato. El mejor enfoque es seguir cómo las tendencias grandes se correlacionen con sus elaboraciones. Se supone que la turbidez tiene que ver con los niveles de beta-glucano. Como la viscosidad, creo que el tamaño molecular afecta más que solo la concentración de beta-glucano. Como es una de las características más definitivas del estilo de Malta y más aplicado en el desarrollo de recetas, me imagino que ya entienden bastante sobre color. Aún es un concepto complicado en sus relaciones con otras medidas. El color es un producto no solo de cantidad de calor aplicado en el horno, pero también del grado de modificación. Más proteólisis saca más proteína soluble y FAN, y esos son los reactivos limitantes en la producción del color. Así que hay varias maneras de sacar un solo color en la malta. Puede pasar que malta de alta modificación con empleo de calor moderada saca el mismo color que malta de baja modificación con la fuerza de mucho calor. Y
todo esto es solo en los casos de malta base. El tema de maltas de especialidad ya es completamente otra lección. La humedad es simplemente la medida del contenido total de agua en la malta. El ensayo es muy sencillo. Simplemente se toma una muestra de molienda fina y se mete al horno para resecar. La diferencia en masa del inicio al final es la masa de agua evaporada. El nivel de humedad depende completamente del grado del tostado. Normalmente no tiene mucho que ver con las otras medidas del CDA. El enfoque importante es entre la malta demasiado seca o demasiado húmeda, porque niveles fuera de especificaciones puede traer problemas. Porque es una cualidad que puede cambiar fácilmente con condiciones ambientales, no es mala idea de vez en cuando tomar esta medida en sus cervecerías para comparar contra el CDA. Ahora ya hemos revisado las líneas del CDA y han visto que lleva mucha información, quizás demasiado. Espero que con mis explicaciones pueden ya mejor utilizar el certificado de análisis. Aquí les dejo con unos puntos claves para tomar decisiones al inicio del desarrollo de una receta y para ajustar las operaciones después. Para empezar, necesitan escoger las maltas con respecto al estilo de la cerveza. La selección de la malta base maneja la composición del macerado. Hay que pesar color, proteína, enzimas, amino nitrógeno libre y la relación de S sobre T de la malta base contra los otros ingredientes. Por ejemplo, si persiguen más color con la malta base, hay que entender que esa malta lleva menos poder diastásico comparado con una malta de menos color. En caso de una receta que incluye muchos adjuntos, hay que respetar que la malta base necesita llevar suficiente poder diastásico para convertir el macerado. También hay que recordar que la malta base con más proteína soluble tiene más potencial para formar colores en el hervidor. Y con amino nitrógeno libre hay que seleccionar un nivel que ofrece suficientes nutrientes a la levadura, pero tal vez no tanto que persiste hasta la botella para formar sabores rancios o turbidez en cervezas claras. Con cada línea del CDA hay que balancear objetivos y necesidades de la receta. Cuando ya han escogido los ingredientes, vale bastante notar el certificado de análisis y observar los cambios con cada lote. Si encuentran problemas en la elaboración o en la cerveza al final, es posible encontrar soluciones en los datos del certificado. Por ejemplo, si sucede una decepción de rendimiento del mosto, tal vez ha cambiado friabilidad o clasificación con un cambio de lote de la malta. En ese caso, la solución requiere ajustes del molino. Por ejemplo, menos gordura de los granos requiere una abertura más fina del molino. O quizás que aumentó la friabilidad y hay que disminuir la velocidad del molino para reducir el polvo fino en la molienda. Bueno, no queda tiempo para elaborar todos los casos, pero la lección principal hoy es que si entienden los datos en el certificado de análisis y observen los cambios con lotes de malta, siempre tienen las herramientas para tomar las mejores decisiones para sus elaboraciones. Bueno, espero que aprendieron algo con esta presentación. Gracias por su atención y hasta la próxima. Me despido. Adiós.